Profesor y doctor en el Departamento de Geografía Física de la Universidad de Valencia. Director de un grupo de investigación en erosión y degradación de los suelos. Un hombre muy comprometido con el medio ambiente, incansable trabajador, consciente de las problemáticas actuales del planeta. Podríamos preguntarle tantas cosas. Su visión panorámica y meticulosa de los paisajes nos aporta, nos nutre, nos recuerda lo que no deberíamos olvidar. Él es Artemi Cerdá y está hoy con nosotros. Buenos días, Artemi, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Y gracias por habernos recibido con tanta generosidad aquí en la Facultad de Geografía de Valencia. Voy a entrar directamente a preguntarte, a ver si nos distendimos, tratamos de convertirlo en una conversación, pero bueno, yo tengo algunas cosas que me interesa mucho plantear. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, yo procedo de una zona rural, de la comarca de la Costera, de Inxàtiva, y desde pequeño me crié en una pequeña pedanía de Inxàtiva, se llama Anauir, y entonces conocí un territorio rural, una economía rural, una población que vivía de la agricultura, aunque ya empezaba la industrialización y posteriormente el sector terciario, ¿no? Entonces yo he visto un cambio dramático en los paisajes. He visto un cambio de un sistema milenario de riego por inundación, con unas costumbres y unas normas ancestrales, cambiarse a un sistema de riego por goteo modernizado, pero con graves problemas ambientales y también sociales y económicos. Nunca los agricultores han estado peor que con estas circunstancias actuales. También he visto la llegada de los incendios forestales en las montañas que no tenían un control por parte de la población, de pastores, de agricultores, a pasar a ser un territorio abandonado, ¿no? Entonces he visto una gran cantidad de cambios en el paisaje. Posiblemente nuestra generación es una de las generaciones en la historia de la humanidad que más cambios ha visto en sus paisajes, ¿no? Y eso me ha llevado a estudiar geografía, que es la ciencia que estudia eso, cómo los humanos alteramos el paisaje y cómo ese paisaje cambia en el espacio, ¿no? Por eso utilizamos mapas, y cómo cambia en el tiempo, cómo evoluciona, ¿no? Y eso es la razón por la que no solo investigo en temas ambientales y geográficos, sino también doy clase, soy docente en este tema, ¿no? Esa es la razón. Tal vez si buscamos en mi pasado un punto de inflexión, el por qué decidí estudiar y trabajar en este campo, estarían los incendios del año 78 en el macizo del Carroig. Aquel verano del 78, en julio, se quemaron 50.000 hectáreas en 4 días. Es aún el incendio más extenso que hemos tenido en la península ibérica. Y, más incluso que lo que ha pasado este verano en la península. Sí, en el año 78 teníamos aún una mala preparación para la extinción. Los bomberos se vieron desbordados. Estos incendios que ahora vemos de sexta generación, que son autosuficientes ellos mismos para generar fuego y es imposible controlarlos. Estos mismos incendios ya los tuvimos en el pasado, si no tan virulentos, pero al menos muy extensos, ¿no? Entonces yo tenía 12 años y estaba en una acampada de verano con mis amigos del pueblo. En aquel momento éramos estudiantes, niños de distintos colegios y distintos pueblos de la comarca de la Costera. Y vi durante 4 días avanzar el fuego hacia nosotros. Finalmente fuimos evacuados, primero nosotros caminando por la carretera, salimos y nos recogió un autobús. Entonces vi aquello como un drama, ¿no? Los incendios. Ahora, aplicando el método científico, mi visión es muy distinta, ¿no? Pues los incendios son parte de la naturaleza y tenemos que convivir con ellos y podemos gestionarlos. De hecho, los humanos lo hemos gestionado siempre. Los humanos llevamos gestionando el fuego desde hace 1 millón de años. O sea, otros homínidos, antepasados nuestros, que no son Homo sapiens, ya lo gestionaban, ¿no? Y somos además la única especie que lo hace. Así que cuando nos llegan los incendios del verano, pues deberíamos pensar que somos los mejores gestores porque llevamos 1 millón de años gestionándolos. ¿Y cuáles crees que han sido los factores
más importantes que han dado a la virulencia a este incendio que nos estás contando? Y de lo último, ¿qué podemos hacer frente a todo eso? La clave está en el abandono del territorio. Cuando hablaba antes de cambios en el paisaje, cambios en la gestión del territorio, el cambio más trascendental que hemos vivido ha sido el abandono de todas las montañas de interior, la migración de la población primero hacia el norte de Europa en los años 60, también hacia las ciudades, grandes ciudades, y a la costa, ¿no? Entonces, si vemos un mapa de la población de España ahora, es completamente distinto a lo como era hace 60 o 70 años, ¿no? Tenemos mucha población urbana y mucha población costera, ¿no? Eso dio lugar a un abandono de un territorio que llevaba en algunos casos 6.000 años utilizado para pastoreo, para agricultura, con la llegada de las primeras semillas de trigo y con la llegada de las primeras cabras y ovejas aquí. Hace 6.000 años se desarrolló la agricultura, pero fueron los romanos los que la expandieron de una forma indiscriminada, provocaron la deforestación de gran parte del territorio. Y luego en el siglo XIX tenemos otro impacto, el siglo XVIII y XIX tenemos un crecimiento exponencial de la población gracias a medidas sanitarias y todo esto va a hacer que mucha población sea también mucha deforestación, ¿no? Para que te hagas una idea, el delta del Ebro no existía en la Edad Media, se forma a partir de la Edad Media por la erosión, por la deforestación de los Pirineos, ¿no? Entonces, esta recuperación de la vegetación que hemos tenido en los últimos 60, 70 años es un cambio dramático. Y claro, cuando hay más biomasa, tienes altas temperaturas y vientos fuertes, pues tienes incendios imparables. Hemos hablado de incendios, pero pensando así lo que tenemos también más cercano, tenemos el caso de... Tú has estudiado mucho la evolución de los suelos, como nos estás contando, y yo me paro a pensar en el caso de la huerta valenciana. En la huerta valenciana me gustaría saber qué estamos perdiendo realmente este fascinante paisaje antropizado durante el último siglo. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Si fuésemos conscientes de lo que estamos perdiendo con la huerta de Valencia, creo que pararíamos el mundo, lo detendríamos. La huerta de Valencia es un paisaje, como tú decías, antropizado, humanizado. Es un paisaje hecho por las manos y el trabajo constante de hombres y mujeres en ese campo. Para que os deis cuenta, los suelos de la albufera, los suelos de la huerta, como también después hablaremos de la albufera, son completamente humanos. Por ejemplo, eran suelos con mucha arcilla, muy difíciles de trabajar, imposibles de cultivar tubérculos, por ejemplo. Y las manos sabias de los agricultores y agricultoras han traído, año tras de año, han traído la arena de la playa para mezclarlos con los suelos y hacerlos que tengan una textura en la que podamos, por ejemplo, producir chufas, ¿no? O patatas. Además, los agricultores durante siglos se dedicaban a recoger los estiércoles de sus propios animales, mezclarlos con esa arena y ponerlos en el suelo, ¿no? Compostándolos. Pero además recogían todos los desechos orgánicos de la ciudad de Valencia, sí. incluidos los residuos humanos, ¿no? Y esto se compostó y dio una alta fertilidad. Claro, eran unos suelos poco fértiles, hechos por los aluviones eran del poco río. Fértiles, Originalmente pese a que el río Turia pudiera sí, arrastrar nutrientes. Sí, pero los ríos transportan sedimentos. Los sedimentos son básicamente partículas de limo, arcilla, arena. La arena también se trajo de las playas, pero todo el mundo entenderá que la arena de la playa no tiene fertilidad porque no tiene humus, no tiene arcillas y no tiene materia orgánica, ¿no? Eso es lo que es importante. Además, los agricultores construyeron un sistema de regadío extraordinario, inmenso, ¿no? Y todo eso ha transformado ese paisaje original de una llanura aluvial, de un cono en el tramo terminal del río, en un paisaje cultivado, domesticado, ¿no? Con suelos fértiles, suelos que producen 2 cosechas al año. Tenemos que irnos a cultivos muy especiales como los de oasis, los de invernadero ahora modernos, para encontrar esas producciones, ¿no?
Entonces, es además un sistema de riego exquisito, gobernado por la gravedad. No tenemos que pagar por bombear el agua, sino que viene dado por la gravedad. Esto significa un espacio construido de una forma muy inteligente, ¿no? Pero además una cosa que creo que se nos ha olvidado es que todo el sistema de drenaje y de regadío de la huerta es humano, es construido, es dirigido y orientado por las personas, ¿no? Y también el drenaje. Cuando hay una lluvia muy fuerte en la huerta, el agua que no se puede infiltrar en los suelos corre a las acequias y es drenada al mar. Eso impide que haya inundaciones graves. Y aunque haya alguna inundación, pocas horas después el agua habrá drenado por las acequias, camino abajo y será evacuada. Qué bonito, qué interesante lo que estás contando. Claro, pero ahora nosotros estamos introduciendo varias variables que van en contra de eso. El riego por goteo, lo que se hace es tapar las acequias porque ya no sirven. Nos sirven en el día a día, pero van a servir en el día de las lluvias torrenciales. Fíjate, el riego de goteo se podría pensar que a lo mejor es más sostenible porque ahorras agua, pero parece ser que no necesariamente, dependiendo del caso. Bueno, en esto tenemos unas grandes discusiones. Cuando llegó el riego por goteo parecía que era la panacea. Y el riego por goteo hemos detectado varias cosas, ¿no? Una es que 1 kilo de naranjas utiliza la misma cantidad de agua para producirse. Cuando digo naranjas puede ser cualquier otro producto. Necesita la misma cantidad de agua que si se la ofrecemos por riego por inundación que por riego por goteo. Es como nosotros. Cuando tenemos sed y necesitamos 1 litro de agua, da igual que la tomemos a sorbos pequeños, con una pajita o con un botijo. Necesitamos 1 litro de agua, ¿vale? La diferencia está que cuando regamos por inundación hay parte del agua que no se queda en los suelos y que drena al acuífero o que corre por las acequias, ¿no? Y eso fue visto hace 30 años como agua que se pierde. Y ahora resulta que cuando lo miramos con la visión global, resulta que esa agua no se pierde. Esa agua vuelve al sistema hidrológico y volverá a evaporarse y por lo tanto después a precipitar, es decir, tenemos más lluvia si tenemos un sistema de riego por inundación. Pero además ese agua va al acuífero y el acuífero es el que nos protege de la entrada del agua salada del mar. Entonces, claro, el riego por goteo no hace esa función que hace el riego por inundación, que es recargar los acuíferos y protegernos de lo que se llama la intrusión marina. Si hay una intrusión marina, eso significa que el agua por debajo de la huerta, o por debajo de la albufera también puede ocurrir, muy cerca del mar, va a ser salina. Y en el momento que bombees un poquito de agua, te saldrá agua salada. O sea, está todo conectado. O sea, hay una conexión entre todo. Y bueno, lo que hace que funcione, lo que hace que funcione la naturaleza es la conexión. Sí, hemos creído, yo creo que erróneamente, tal vez los científicos tenemos parte de esa culpa, ¿no? Cuando empezó la ciencia moderna, empezó con hombres y mujeres sabios como Alexander von Humboldt, que fue capaz de irse desde Prusia, pasando por aquí por España, a coger su salvoconducto en Madrid para ir a Sudamérica. Y ya nos dijo que hay un lago en Venezuela que se llama Lago Valencia, y hace 200 años ya aportó datos demostrando que el lago se estaba secando por el regadío excesivo. Fíjate, me estás hablando del lago y no he podido evitar acordarme de la albufera, que a veces parecía que vivimos un poco al margen de ella. Y la albufera a mí me fascina porque es otro paisaje antropizado, donde realmente las aves migratorias que viajen de Europa a África y viceversa siguen anidando allí, donde la pesca es un ejemplo de sostenibilidad, un equilibrio entre lo que realmente se saca de la laguna. Pero a mí me preocupa que la eutrofización que percibo en ella, la amenaza de las localidades ribereñas. A fecha de hoy, ¿cuál es el estado de salud de la albufera, Artemi? Bueno, el estado de salud lo podríamos describir como un enfermo terminal que se está empezando a recuperar, como un milagro. La albufera la hemos dañado en 60, 70 años. Hemos pasado de una albufera de aguas limpias que se podía beber en los uyals, en los manantiales. Hemos pasado a un lago eutrofizado, contaminado. Los lodos de la albufera tienen tal nivel de zinc, de cadmio, de metales pesados, que cuando los dragamos tendrían que ir por ley, deberían de ir a vertederos controlados. Madre mía.
es realmente un asesinato de uno de los paisajes y de los ecosistemas más importantes del planeta. Yo trabajo especialmente en zonas áridas. Me gustan trabajar esos espacios sin árboles, con poca vegetación, en el que las formas del territorio son las rocas, básicamente, ¿no? Pero siempre que voy a los estuarios, me quedo asombrado de la cantidad de biodiversidad que hay en los estuarios, en las zonas lagunares, ¿no? Y la albufera es como una joya que tenemos que proteger. Pasa como con la huerta. La albufera, en 1761, ese fue una de mis primeras investigaciones, descubrimos que era 3 veces más grande que lo es ahora. Es decir, en 2 siglos le hemos quitado 2/3 de la superficie para construir arrozales. Y además después a principios del siglo XX ya se prohibió los aterramientos, en parte porque no quedaban sedimentos de donde sacarlos para aterrar la albufera. Pero luego llegó la contaminación industrial, ¿no?, de toda la zona colindante. Y eso la ha dañado muchísimo. Teníamos una cubierta... La albufera, como es muy somera, la vegetación de fondo no son algas, son hierbas, y porque recibía bastante luz, porque el agua era transparente, ahora no, ahora es turbio totalmente. Y entonces allí teníamos unas plantas, la planta más conocida en valenciano, te lo digo, se llama asprella, que desapareció en los años 80 y 90 totalmente. Creíamos que ya no iba a resurgir. De hecho, la Universidad de Valencia tenía un proyecto en el que fue a recoger semillas para mantenerlas en laboratorio y poderlas reproducir en laboratorio, porque las semillas finalmente serían inviables, ¿no? Había que rescatar semillas porque si no perdíamos una planta fundamental. Entonces, fíjate, yo antes decía un enfermo terminal, yo casi con esta descripción que digo estaba muerta la albufera, biológicamente muerta. Hemos perdido las pesquerías tan abundantes, pero los últimos años, también con el trabajo de la administración, evitando los vertidos, y sobre todo el cambio de tipo de industria que tenemos en los alrededores. Hemos pasado a ser un sector terciario. Ahora en los polígonos industriales se hace poca actividad industrial y mucho comercio, ¿no? Pero eso también significa que hay menos contaminación. Y en algunos lugares ha empezado a aparecer la asprella. En el Tancat de la Pipa, ¿no? Aquí quiero destacar, ¿no?, el trabajo de la Fundación Asut y de gente como Vicent Sales, que nos dejó hace un mes, después de décadas de trabajo incansable y que debemos agradecer todos. Pues en el Tancat de la Pipa se ha recuperado la asprella. Es decir, si seguimos en esa dirección, la dificultad es la siguiente: en una generación dañamos la albufera ya de por vida, ¿no? Y ahora cuando hacemos los cálculos de cuánta agua tiene que entrar en la albufera para limpiar los sedimentos contaminados con metales pesados, con pesticidas, con abonos químicos, etc., pues hacemos cálculos y nos hace falta más de 1000 años. Madre mía. Claro, esto creo que es una de las claves ambientales, ¿no? Es decir, un error en la gestión nos induce a daños terribles para las próximas generaciones. Nosotros hemos sacado partido de la albufera, primero con la pesca, después con la agricultura, después utilizándola como vertedero para la industria, y ahora que la hemos dejado para futuras generaciones. Ese es el drama, ¿no? Y eso me recuerda el tema de los océanos, ¿no?, que es casi una prolongación. La albufera es una laguna, si vamos más allá llegamos al mar y del mar a los océanos. Y estoy pensando en un tema que es muy comúnmente conocido, que son los plásticos, ¿no?, que yo no sé cómo vamos a ser capaces de gestionar eso. Pues lo vamos a gestionar muy mal, porque los plásticos al degradarse llegan a tener tamaños muy pequeños, moleculares, y pueden entrar en nuestro cuerpo. De hecho, todos tenemos mucho plástico ya en el cuerpo. Entonces, esto sí que es una herencia dañina para el futuro, para cualquier generación que venga detrás. Y además, hasta ahora hemos utilizado los océanos como vertederos y no nos ha importado porque eran grandes, ¿vale? La albufera es un ejemplo de la degradación de un lago relativamente pequeño, porque el lago de la albufera era hace 2 siglos el más grande de España y lo sigue siendo ahora a pesar de esa reducción. Pero claro,
un lago de reducido tamaño, al final, en una generación lo contaminamos, lo degradamos, lo inutilizamos, digamos, desde el punto de vista ecosistémico, ¿no? Ahora ya no nos da agua de calidad, el pescado no es de calidad, etc. Y entonces los océanos, como son más grandes, pues parece que van a durar para siempre, pero no es así. No es así. Llegamos al planeta lleno, que es lo que se llama, ¿no? Hemos llenado el planeta. Mira, aquí tengo un ejemplo. Los geógrafos trabajamos a distintas escalas, ¿no? Y esto de las escalas nos explica muy bien cómo el daño, que a una escala no lo vemos, hace falta mucho tiempo, a otra escala lo vemos muy claramente. Te pongo el ejemplo de las islas. Nosotros tenemos unas islas preciosas volcánicas, se llaman las Islas Columbretes, muy cerca de aquí. Esas islas eran vírgenes hasta 1864. Ese año el gobierno de España decide hacer un faro, de construir un faro. Y pone a 2 familias allí. Construyen el faro y se pone a 2 familias a hacer de fareros. En una generación, menos en una década, quemaron toda la isla, provocaron la extinción de una serpiente que existía allí, que no sabemos exactamente cuál era, y provocaron la degradación de todos los suelos a base de quemarlos. Eso tardó una generación. La isla de Pascua, en la otra parte del mundo, sí, en el Pacífico, un caso clásico. Tardó 400 años en producirse la degradación, ¿no? Primero hubo un crecimiento, construcción de moais, una población muy rica, una estructura social muy potente. Se calcula que habían 12.000 habitantes en el año sobre 1400. Y 4 siglos después, el almirante holandés, que fue el primero que descubrió para los europeos la isla de Pascua, se encontró con solo 2.000 habitantes y una estructura social desorganizada, violenta, etc. ¿Qué pasó ahí? Pues que se agotaron los recursos. Y cuando no quedaban bastante madera, no quedaban suelos fértiles para producir alimentos, habían quedado sin madera, no podían construir barcos para ir a pescar, por lo tanto la entrada de proteína era escasa, entraron en un colapso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaremos nosotros en provocar el colapso de los océanos? Porque los hemos maltratado hasta puntos incomprensibles. Y hay muchas masas coralinas que están realmente en serio peligro. Yo he son fundamentales para la salud de los océanos. He estado de estudios de sabático durante 6 meses en Australia, hace 2 años, y pude visitar el arrecife de coral, uno de los sitios más magníficos del planeta, un santuario para los que amamos el medio natural. Y claro, nos contaban el problema, ¿no? El problema ya no son solo los arrecifes de coral que van a perecer, se van a emblanquecer y van a perecer. Va más allá. Es que hay 1.600 especies de peces que viven en el arrecife de coral. Y ese daño va a provocar que muchas especies de peces desaparezcan, se quedan extintas. Eso entra dentro de lo que se llama el cambio global, ¿no? Conocemos el cambio climático, los 9 límites de resiliencia del Instituto de Estocolmo, y el cambio está ocurriendo a muchos niveles, ¿no? También está la parte climática, que es muy preocupante. Incluso yo me paro a pensar cómo se puede relacionar el cambio climático con la degradación de los suelos. No sé si al respecto... Sí, yo... como geógrafo, como ciudadano, me gustaría que todos empezásemos a utilizar el término cambio global, que ha quedado un poco restringido más a los científicos. Y el cambio climático es parte del cambio global, es una parte de él, pero es mucho más ancho, ¿no? Mucho más amplio. El ciclo del nitrógeno, el agua dulce, muchas. Por ejemplo, lo que hemos visto en las DANA, ¿no? La DANA, una parte puede ser que esté relacionada con el cambio climático, el aumento de la intensidad de las lluvias, pero claro, no es culpa del cambio climático que nosotros colocásemos las casas donde es una zona inundable. Es una mala gestión nuestra, claramente, ¿no? Entonces, el cambio climático para los suelos es toda una incógnita. Porque para unos suelos puede ir bien, pero para otros puede ir mal. Esa es una respuesta sencilla, ¿no? Como si hablamos del clima. ¿Qué ocurrirá con las producciones de aceituna? Pues en la península ibérica van a tener dificultades por una zona árida, pero es que hay ya campos de cultivos de olivos en Inglaterra. Este verano he visto cultivos de vid para vino en el norte de Holanda. ¿Vale? Es decir, hay una transición, pero atención, porque en el caso de los suelos es muy grave. Para los cultivos podemos trasladarlos fácilmente, o relativamente fácilmente. Los países desarrollados no tenemos problemas en ir cambiando la localización. Los países pobres es otra cosa. Pero para los suelos, lo que ocurre es que los suelos necesitan miles de años para formarse. Es decir, si cambia el clima y un suelo no está en sus condiciones naturales,
lo que va a hacer es degradarse, va a perder su estructura, va a ser erosionado, no crecerá bien la vegetación. Entonces, los suelos no los podemos trasladar. No, es imposible, no es viable coger un suelo y llevarlo donde ahora es su clima, ¿no? Entonces, ahí nos enfrentamos a un grave problema. En el año 93 trabajé en Israel y aquí en Valencia, y Alicante, y estudiamos gradientes climáticos. Es decir, cogíamos una zona que va desde Tormos o Pego, en este caso también Coll de Rates, hasta Alicante, ¿no? Los que procedéis del sur de la península sabéis que cuando bajamos desde Alicante, desde las montañas de Alicante, donde todo es verde y llegan a llover 900 milímetros al año, y llegamos a Alicante solo llueven 300. Ya, los paisajes como Elda, Novelda, todo eso. Exactamente, o también la zona sotavento de las montañas de Alicante, tenemos esa zona Sacs, por ejemplo, son muy áridos, ¿no? Pero claro, nosotros estudiamos distintos suelos y vimos que lo que ocurre es que cuando los suelos entran en zonas semiáridas empiezan a tener mucha más escorrentía. No tienen tanta porosidad, no pueden almacenar el agua. Es decir, lo que se nos viene es que si se produce una aridificación del clima, que es lo que esperamos con el cambio climático, sobre todo por mayor evapotranspiración, mayores temperaturas, lo que va a ocurrir es que nuestros suelos van a tener menos capacidad de infiltración, van a generar más escorrentías, más inundaciones. Entonces, después de ver esto, ahora que hace un año de la Dana, ¿no?, nos aterra, porque eso no lo podremos cambiar. Por lo tanto, tenemos que empezar a adaptarnos a ello, ¿no?, al cambio climático. Y los suelos, obviamente, requieren mucha atención, porque de los suelos comemos. Claro. Y nos vestimos, las dos cosas. Claro, son nuestro soporte vital, son la alimentación, la base. Y nosotros como consumidores, nuestras decisiones como consumidores tienen algo que aportar. La agricultura ecológica o la agricultura regenerativa, la ecológica, la orgánica, también tendrían algo que aportar también en este sentido. Nuestra capacidad de gestionar el planeta está en gran parte concentrada en lo que compramos. O sea, el consumo que hagamos es el que va a determinar cómo será el planeta del futuro. Por ejemplo, en los suelos, nosotros venimos de una agricultura tradicional, esta que hablábamos de la Huerta de Valencia, tan magnífica, en la que no se utilizaban insumos foráneos y se basaba todo en el reciclaje de la materia orgánica, la agricultura tradicional que conocemos. Que una alta parte de ella, una gran parte de ella, era sostenible, porque si no, no hubiese sostenido una población de 3.000 millones de personas en los años 50. Bien, esa agricultura es sustituida por la agricultura de la Revolución Verde, es decir, mecanización, uso masivo de abonos químicos, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, es decir, todo lo que mata la vida. Una simplificación de los ecosistemas agrícolas, es decir, pérdida de biodiversidad. Y eso ha dañado muchísimo el ecosistema, porque lo que hagamos en los suelos determina la calidad de las aguas. ¿Qué ocurre en Valencia? Nuestras aguas están contaminadas por el abuso de productos químicos en la agricultura. Yo tenía entendido que hasta el 70% de los acuíferos estaban contaminados, aunque igual esa cifra ha subido. Todo aquel acuífero que sobre él tenga una plantación de naranjos está contaminado en estos momentos. Nos salva a los valencianos que tenemos un interior del país montañoso, abandonado, sin industria, sin actividad prácticamente económica. Con lo cual los valencianos que vivimos en la costa tendríamos que empezar a pensar cómo pagamos y devolvemos esos servicios que nos dan. Aire limpio, agua limpia, paisaje, calidad de esos paisajes y cultura, y en cambio eso no lo retribuimos. Fíjate, yo me estoy acordando de alguna cosa que te escuché decir alguna vez sobre la inoperancia y la gestión de los bienes comunes, de los beneficios que nos da el planeta. ¿Puedes desarrollar un poco más este tema? Bueno, esa es una cosa que con este capitalismo galopante que tenemos, ¿no?, lo estamos olvidando. Pero hay una serie de derechos, una serie de bienes comunes que tenemos en nuestras sociedades que debemos protegerlos, porque son el ancla que nos permitirá tener una economía sostenible, un paisaje sostenible, tener un medio ambiente sostenible, ¿no? Por ejemplo, los territorios de interior comunales, que podremos gestionarlos de forma más adecuada, entendiendo que son de todos, ¿no? El derecho que tenemos en las ciudades de tener espacios
para verdes, espacios para ser utilizados en el ocio. Tenemos una gran parte del territorio en este país aún disponible para que dé servicios, pero podemos terminar perdiéndolos si no los protegemos. Por ejemplo, las líneas de costa, los cauces fluviales son públicos, ¿no? Y a veces vemos atentados verdaderamente terribles por la mano privada, ¿no? Y eso tenemos que protegerlo, porque es el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Tener ese mínimo de superficies del territorio que no serán esquilmadas por la construcción o dañadas por los procesos de degradación de los suelos, impermeabilizadas, ¿no? Y en algunos casos llegamos, creo que bastante tarde, ¿no? Las grandes ciudades han crecido muchísimo y sin espacio, ¿no? Pero aún podemos hacer que eso se restablezca, ¿no? Claro, cuando hablas de podemos hacer, vuelvo a lo que hemos hablado hace unos minutos, es el poder del consumidor, ¿no? Incluso en cómo decide habitar, dónde decide vivir, ciudades compactas, ciudades difusas, en relación con el paisaje. Pero mira, hablando de consumo consciente, un tema que quería tratar contigo es el consumo consciente de ocio, porque creo que estás llevando adelante un proyecto basado en rutas y en actividades que estás trabajando principalmente con personas mayores. Y quisiera que me comentara brevemente cómo están respondiendo. Porque ahora vamos a hablar sobre las personas. Esta es la penúltima pregunta, ahora una última pregunta que te haré, también volveremos sobre la relación con las personas, pero quiero que me comentes un poco, ¿no? ¿Cómo están viviendo estas personas esta experiencia que se ve tan interesante de consumo consciente de ocio? Te explico cómo llegué a esto. Yo nunca pensé que terminaría siendo profesor de mayores, de seniors lo llamamos, ¿no? Volví a la universidad después de trabajar en Israel, en Holanda, en Estados Unidos, en Bolivia, un poco también en Inglaterra. Volví, y en el Instituto Pirámico de Ecología trabajé, en Jaca, y también trabajé en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, aquí en Valencia. En aquel momento estaba en Albal, la sede. Y de todos ellos aprendí muchísimo, ¿no? Con magníficos compañeros. Pero me incorporé aquí como profesor y un poco presionado por el Departamento de Geografía, del cual soy miembro desde entonces, porque hacía falta un profesor para dar clases por las tardes a personas mayores. Yo no tenía intención, ¿no? Pero bueno, me ofrecí también, ¿no? Me había incorporado al departamento que me formó y entonces me quedé prendado de la calidad de los alumnos. O sea, personas que han tenido una larga experiencia en su vida profesional, que vienen a la universidad a volver a estudiar cuando tienen 60 años, ¿no? Y además con una ilusión y unas ganas de trabajar, ¿no? Entonces empecé a dar clase y claro, yo soy geógrafo. Lo que explicaba en la pizarra, lo explicaba con transparencias o con diapositivas o con proyecciones, pues eso está en la calle, eso está en los valles, en las montañas, en las playas, ¿no? Y un día una señora se levantó a preguntar en clase y me dijo, ¿y por qué no vamos ahí? Y yo pensé, pues tienes toda la razón, ¿y por qué no vamos, no? Y entonces progresivamente trasladé las clases que se impartían en el aula, las trasladé al campo. Ah, sí, qué bonito. Y entonces empezamos a hacer excursiones de un día y también la universidad lo promocionó muchísimo, que pudiéramos hacerlo, ¿no? Me ayudó mucho económicamente. Y poco a poco se ha establecido un grupo que lleva más de 20 años, se llama GeoGrants, por lo de geografía, y Grants por personas mayores sabias, ¿no? Pues que me acompañan al campo y me ayudan a interpretar a mí también lo que veo, ¿no? No hay nada mejor que ir con otros ojos, no los tuyos solo, sino de otras personas, con otra mentalidad, con otra visión, y todos ver el paisaje e interpretarlo conjuntamente, ¿no? Porque se nos escapan a veces cosas por nuestra formación o deformación. Entonces, hemos expandido esto a viajes un poco más aventureros y más largos. Uh-huh. Y he descubierto que este ocio, que mi contribución como profesor tiene una parte, yo creo que importante, pero no relevante. Lo que he descubierto es que en esas edades mayores la gente necesita de la camaradería, de la complicidad de otras personas, que creo que nos falta en esta sociedad a veces tan individualista. Y estas personas, por eso les dedico tanto tiempo, ¿no? No me importa. Han hecho grupo, se sienten cobijados, se sienten como en su familia, y eso me ha ayudado mentalmente muchísimo, ¿no? La vejez o la madurez, diría que a veces es muy cruel,
porque se pierden familiares o te abandonan familiares, y entonces cobijarte en un grupo que tiene las mismas inquietudes que tú ayuda muchísimo. Y luego he detectado otra cosa, y es la mejora física, porque claro, tenemos que ir al campo y a veces hay que caminar 15 kilómetros. Y entonces sabemos que el 15 de enero tenemos una visita a tal sitio y hay que caminar, y estamos en finales de octubre, pues voy a empezar a caminar todos los días, ¿no? Y me he encontrado estudiantes, les puedo llamar así, son estudiantes, aunque son mis compañeros realmente, casi han sido ellos mis profesores, y yo siempre hago la broma de que el profesor es el más joven del grupo, ¿no? Pero realmente es que ellos han sido mis profesores, ¿no? Pues te encuentras a aquella gente de los años que nació en los años 50, 40, 60, que trabajaban 3 trabajos, ¿no? Aquello del pluriempleo para poder sobrevivir, que nunca estudiaron o no pudieron estudiar como ellos querían, que nunca hicieron deporte porque no había tiempo. Ahora te los encuentras caminando en la montaña y cada día con más ilusión. Entonces he detectado una mejora en la salud enorme. De hecho, uno de los compañeros me dijo, esta actividad la tendría que pagar el Ministerio de Sanidad, no el Ministerio de Educación, porque la calidad de vida que se gana es muchísima. Y bueno, todo eso me ha llevado pues, a hacer actividades casi semanalmente para que los estudiantes puedan conocer, estudiantes mayores de 50 años, puedan conocer su territorio. Porque muchos de ellos, nadie se les explicó cómo es su territorio, cómo se formó la Albufera, cómo evolucionó la ciudad de Valencia, cómo se forman las montañas y cómo se erosionan, cómo funcionan los sistemas de regadío tradicionales. Todo eso, cómo funciona el riego por goteo. A pesar de que ya tenemos casi el 70% de riego por goteo en Valencia, a veces nadie lo ha visto, ¿no? Y bueno, vemos eso, vamos a ver cómo se transforman las playas, cómo evolucionan los ríos, cómo gestionamos las montañas. Qué mejor manera de entender y conocer la geografía que pisándola. La verdad que es una dimensión muy Exactamente, amplia. exactamente. Pues me resulta fascinante, ¿no? Es lo que me estás contando de personas mayores, pero tú, por ejemplo, también lo que trabajas en tu día a día es con gente más joven, ¿no? Con tus estudiantes en la universidad. Y ya con esta ya es la última pregunta. ¿Cómo estás viviendo estos nuevos tiempos con la gente que es más joven? Bueno, son un reto. Realmente mi principal dedicación es a la docencia, impartiendo clases aquí en la Universidad de Valencia o también conferencias fuera o cursos de doctorado, de máster en otras universidades. Entonces mi dedicación, y además digamos que yo me rejuvenezco cada año un año. Sigo teniendo posiblemente 18 años porque cada año he ido dando clase a estudiantes que tienen esa edad, que tienen 18 años. Además elijo siempre una asignatura que empieza en el primer semestre, Introducción a la Geografía Física. Es decir, yo recibo estudiantes que vienen del instituto y les introduzco a la universidad durante 6 meses. Lo que hemos detectado son cambios que vienen con las nuevas generaciones. Los estudiantes son ahora menos capaces. Llegan siendo, podemos decir, entre comillas, más infantiles. Los estudiantes de hace 30 años eran mucho más maduros a la edad de 18. Pero bueno, eso a mí no me preocupa mucho porque también sé que la esperanza de vida de estos estudiantes es mayor cada año que pasa. ¿Sabéis que cada 10 años que pasamos en los últimos siglos aumentamos un año la esperanza de vida, ¿no? O sea que van a vivir más y tendrán. Y yo siempre les digo que no tengan prisa por terminar la carrera, que aprovechen y aprendan mucho, porque de lo que saben es de lo que van a tener trabajo, ¿no? Y que además les quedan muchos años para trabajar, ¿no? Lo importante es tener una formación sólida. Lo que me preocupa más es que he visto una pérdida de capacidad de concentración. Los estudiantes ahora son capaces de concentrarse 10, 15 minutos, empiezan a perder concentración cuando llegan a los 30 minutos. Ves que parte de la clase ya no está siguiéndote. Tecnologías digitales. Bueno, las tecnologías digitales puede ser que sean la causa, ¿no? Que todo pasa muy rápido, muy intensamente, pero no hay la serenidad para absorber conocimientos complejos. Por ejemplo, nuestros estudiantes no leen. Y no leen libros completos nunca. Esto es un trauma. Porque ellos van a ser los que tengan que escribir los próximos libros. Me preocupa, sí. Y no son capaces de hilvanar la lectura de un libro. Esto lo sufro cada año. Disfruto con los estudiantes
de introducirles a la universidad, de introducirles nuevos conocimientos, pero yo me frustro a mí mismo porque veo que la forma en la que yo aprendí es completamente distinta y que las estrategias que utilizaron mis profesores conmigo no me sirven ahora para con mis estudiantes. Y esto no ha ocurrido a lo largo de la historia. Antes, prácticamente las estrategias no cambiaban de una generación a otra. Un profesor se formaba y con las estrategias que heredaba del profesor anterior, mejorándolas, y siempre ahí tenemos los profesores la intención de innovar, ¿no? Pero terminabas tu carrera profesional casi prácticamente con las mismas estrategias. Ahora nuestra generación ha pasado del libro y la escritura a mano, hemos pasado al ordenador y ahora los móviles, las tabletas, estudiantes que se concentran poco, que lo quieren recibir todo con mucha facilidad. Yo he tenido que abandonar algunas estrategias como utilizar los PowerPoints en algunas clases, no en todas, porque quiero que el estudiante escriba delante de mí, siga con unas fotocopias, siga un hilo argumental. Incluso hay una clase que la imparto leyendo un capítulo de un libro, para que ellos se den cuenta que si quieren aprender, los conocimientos están en la lectura. Y otro drama es que no escriben a mano, escriben mucho a ordenador y no son capaces de a mano alzada dibujar, no son capaces de hacer un mapa a mano alzada, un esquema, eso se les ha perdido. Se lo hemos automatizado todos los trabajos. Fíjate que mi generación ha podido vivir el paso de lo analógico a lo digital y yo me siento un privilegiado en ese sentido, que viví en los años 80. Por lo que te estoy escuchando, y ya vamos acabando, yo creo que la palabra casi que me quedaría de todo lo que me has contado son retos. O sea, tenemos retos a nivel social, a nivel medioambiental, todos son retos. Yo quisiera darte las gracias porque la verdad es que te he estado escuchando y yo creo que podríamos seguir hablando mucho más tiempo, porque todo lo que cuentas es fascinante y nos llena de preguntas y nos llena también. Yo voy a quedarme también con algo de esperanza, ¿no? Tenemos muchos retos. Tenemos retos ambientales y retos sociales también. Yo, por mi trabajo, supongo que hay muchos más retos y cada uno de sus disciplinas se encuentra. Pero yo voy a destacar varios retos que tenemos. Uno es el ambiental, ¿no? El conseguir hacer un paisaje sostenible que dé servicios a toda la población. Que toda la población pueda vivir en un ambiente saludable. Eso no lo tenemos hoy. Tenemos ciudades llenas de coches, campos llenos de pesticidas, es decir, aguas degradadas contaminadas, suelos cada vez menos fértiles dependientes de los abonos químicos. Eso no lo tenemos. Después tenemos, en la población mayor, tenemos un desasosiego por una rotura de la sociedad que deja un poco aparcado a estos mayores, ¿no? Cuando son una fuente de inspiración, de conocimientos extraordinaria. Por eso en mis programas de GeoGrants lo que intenta es que esa población esté organizada y puedan realizar actividades culturales conjuntamente. Yo normalmente les guío en actividades en el campo, pero ese mismo grupo organizamos visitas a museos, visitas a exposiciones, caminatas en la ciudad, todo actividades para que ellos se sientan parte de la sociedad. Y luego el gran reto, estos dos retos son importantes, ¿no? Pero el gran reto que tenemos, fundamental, es la educación de los jóvenes. Cada vez veo menos interés en temas sociales, cada vez veo menos interés en temas ambientales. Aunque estudien geografía y medio ambiente, cuando bajan o suben al tercer piso de la facultad, bajan y suben en ascensor. A pesar de que somos una facultad que tenemos los espacios muy congestionados, porque es una edificación antigua, ¿no? Y los estudiantes buscan el ascensor para subir a cualquier piso cuando hay colas, ¿no? Y es más rápido subir al tercer piso andando, ¿no? Y más con 18 años. Entonces tenemos un gran reto y creo que la educación ahí va a ser muy, muy importante. Yo he asistido, y creo, si buscamos las razones, he asistido a un desmantelamiento progresivo de los sistemas de los bienes comunes, ¿no? Cada vez nuestros trenes tardan más y son peores. Yo utilizo el tren todos los días. El recorrido que hago ahora tarda 1 hora y 15 minutos. En el año 84, cuando vine por primera vez a estudiar a Valencia, tardó 55 minutos.
Eso es imperdonable. Creo que estamos abandonando el sistema de transportes público. El sistema sanitario, estamos viendo también que tiene sus dificultades. Estos últimos días hemos visto esas dificultades, ¿no?, en Andalucía. No tenemos previsión en ese aspecto. Y la educación, especialmente, creo que tenemos que hacer un vuelco e invertir muchísimo más en que nuestros estudiantes terminen siendo los mejores profesionales posibles, y eso en estos momentos no lo tenemos. Pues yo, Artemi, precisamente te agradezco que menciones esto, porque esta entrevista es educativa y ojalá nos escuchen muchas personas, porque todos los que han compartido con nosotros conocimiento y reflexiones, y además muy bien hilvanados, creo que va a aportar mucho a las personas, con lo cual me voy a quedar con la palabra retos y con esa palabra de educación. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado aquí en esta mañana de otoño. Ha sido un placer conocerte y beber de todo eso que nos has transmitido, y bueno, decirte hasta siempre y que aquí tenéis a Artemi Cerdá. Muchas gracias, yo encantado. Los investigadores dedicamos mucho tiempo a la investigación y tenemos muy pocas oportunidades de divulgarlo. Entonces, para mí esto es una oportunidad. Al final es la sociedad la que nos ha permitido estar aquí, ¿no? Y es una forma de contribuir también a una mejor sociedad. Muy bien, gracias, Artemi. Solo cuando aprendemos a conocer es cuando aprendemos a apreciar, y cuando apreciamos es cuando nos lanzamos a cuidar. El cuidado del planeta va indisolublemente relacionado también con el conocimiento científico. Artemi Cerdá forma parte de ese proceso y nos recuerda todos esos comportamientos que tendríamos que cambiar como sociedad. ¿Escucharemos a la ciencia? ¿Tomaremos nota? ¿Pasaremos a la acción? ¿O dejaremos que las generaciones futuras lo lamenten y nos pregunten por qué no hicimos nada?